Incluso cuando todo parece idílico, y a pesar de los logros tecnológicos, la estabilidad social y el confort material que disfrutamos hoy en día, puede suceder que nos veamos asediados por un enigma existencial desconcertante. Esta pregunta profunda sigue observándonos y perturbándonos sin importar las apariencias exteriores. Para ilustrar esta preocupación, podemos remitirnos a la observación de Carl Jung. Jung tenía una mirada atenta sobre el mundo occidental de su época y observó que muchas personas se observaban afligidas por sentimientos debilitantes, como la insignificancia, la inadecuación y la desesperanza. Exploró estos sentimientos en varios capítulos del volumen 10 de sus obras reunidas. Lo que Jung concluyó es que estos sentimientos tienen su origen en lo que él llamó un problema espiritual, y este problema espiritual sigue siendo una realidad para muchas personas en nuestro mundo moderno. Representa una amenaza significativa para la libertad y la prosperidad de nuestras sociedades occidentales. Jung identificó este problema espiritual como algo que va más allá de los aspectos materiales de la vida, y es que esto está relacionado con nuestra búsqueda de sentido, nuestra búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el mundo. Jung también nos enseña que este problema espiritual no se limita solo a una preocupación individual, sino que tiene ramificaciones mucho más amplias. De hecho, afecta no solo a quienes lo padecen como individuos, sino que también impacta en la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Imagina un mundo en el que cada vez más personas se sienten desorientadas, insignificantes y llenas de desesperanza. Cuando este sentimiento se extiende, actúa como una grieta en los cimientos de la sociedad. La estabilidad social comienza a tambalearse y el potencial de disturbios políticos y sociales aumenta de manera significativa. Jung fue testigo de estas consecuencias sociales que se desarrollaron ante sus propios ojos, especialmente en las horribles 2 guerras mundiales y el ascenso de los estados totalitarios. Esto lo consternó profundamente, tanto que se sintió investido de una misión importante. Dedicó su vida a compartir sus ideas y conocimientos con la esperanza de prevenir eventos similares en el futuro. Comprendió que este problema espiritual, que a primera vista puede parecer individual, tiene repercusiones en toda la sociedad. Jung también identificó un factor clave en la aparición de este problema espiritual: el declive de la influencia de las religiones tradicionales, en particular el cristianismo, en las sociedades occidentales en los últimos siglos. El rechazo de la religión ha tenido un impacto profundo y complejo en nuestra forma de concebir el sentido de la vida. Al abandonar los dogmas religiosos, muchas personas se han quedado sin puntos de referencia frente a las preguntas existenciales. Se han enfrentado a dilemas fundamentales sobre su existencia, el significado de la vida y la moralidad, sin tener un guía que los acompañe. Para el hombre medieval, la Tierra era percibida como eternamente inmutable y estacionaria, ubicada en el centro del universo. Los individuos se consideraban todos como hijos de Dios bajo la benevolencia del Altísimo, que los preparaba para una bienaventuranza eterna, y es que cada uno sabía con precisión lo que debía hacer y cómo comportarse. Para ellos, esta realidad era palpable, incluso en sus sueños. Sin embargo, para nosotros es difícil concebir un mundo así. Los avances científicos, la revolución industrial y el declive de las influencias religiosas tradicionales han remodelado profundamente nuestra percepción del mundo y de nuestro propio papel en el universo. Nos enfrentamos a un universo gigantesco y en constante evolución, donde las respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida y su significado no son tan claras como lo fueron para nuestros predecesores medievales. No obstante, Jung nos recuerda que la aparición del problema espiritual no puede atribuirse únicamente al declive de la influencia de las religiones tradicionales. Sugiere que el desarrollo de la sociedad de masas moderna también ha desempeñado un papel significativo en esta emergencia. La sociedad moderna, tal como la conocemos, nació durante la Revolución Industrial. En esa época, vastos segmentos de la población se vieron obligados a abandonar sus pequeños pueblos para migrar a las grandes ciudades en busca de trabajo y oportunidades económicas. Esto dio lugar a una sociedad de masas. Esta transición trajo beneficios, como la intensificación de la división del trabajo y el crecimiento económico. Sin embargo, también planteó problemas peligrosos, y es que la individualidad a menudo se ha visto sumergida por la masa. En una sociedad de masas, el individuo puede sentirse ahogado en medio de la multitud, perdiendo su singularidad y su poder de expresión. Jung observó que esta transición hacia una sociedad de masas tuvo un impacto en la estabilidad del individuo, y contribuyó al surgimiento del problema espiritual. Sin embargo, Jung también destacó otro factor clave que ha contribuido a los problemas espirituales:
la aparición de una mentalidad racional y científica que se extendió con la Revolución Industrial. Esta mentalidad fue ganando terreno con el tiempo, afectando cada vez más ámbitos de la sociedad, especialmente en el siglo XIX, y aún más en el siglo XX. Los avances científicos fueron recibidos con entusiasmo. Los planificadores sociales, los políticos y los líderes de diversas industrias se sintieron fascinados por los progresos científicos, especialmente en los campos de la industria y la medicina. Comenzaron a creer que los métodos científicos podían aplicarse para remodelar la sociedad, haciéndola más eficiente y racional. El resultado de este movimiento fue lo que Jung llamó la masificación de la sociedad. Esto significa un aumento de la uniformidad, donde los individuos son tratados cada vez más como elementos intercambiables dentro de una estructura social estandarizada. La importancia del individuo se fue desvaneciendo, reemplazada por una visión del hombre como una abstracción, una unidad social homogénea, a ser gestionada y manipulada. En esta transformación, el individuo a menudo perdió su autonomía, su singularidad y su capacidad para ejercer una influencia significativa sobre su propia vida. Esta pérdida de individualidad ha contribuido a la inseguridad que muchas personas sienten dentro de esta sociedad de masas, reforzando el problema espiritual que Jung mencionó. Cuando la sociedad modernizada emprendió la tarea de remodelar la vida de los individuos y la estructura social, basándose en principios científicos y racionales, se produjo un cambio fundamental. Para alcanzar este objetivo, fue necesario negar la unicidad del individuo en favor de las medias estadísticas. Esto significa que la individualidad, la singularidad de cada persona, fue relegada a un segundo plano, mientras que los modelos estandarizados y las abstracciones estadísticas se convirtieron en las herramientas básicas para concebir la sociedad. La reconstrucción de la sociedad no fue emprendida por cada individuo para su propio beneficio, sino más bien por un grupo de élites o tecnócratas. Estas personas estaban convencidas de que los seres humanos podían ser tratados como entidades homogéneas, es decir, unidades sociales que debían ser gestionadas y manipuladas. Este enfoque se generalizó y perdura hasta hoy. Sumado a esto, este enfoque condujo a una centralización del poder en manos de aquellos que contaban con el conocimiento científico, político y económico. Las decisiones importantes para la sociedad eran tomadas por una élite, que tendía a ver a los individuos como peones en un juego más amplio, en lugar de como actores influyentes de sus propias vidas. Jung nos dice que, bajo la influencia de presuposiciones científicas, no solo la psique, sino también el hombre individual y todos los eventos individuales, sufren un proceso de nivelación y difuminación que deforma la imagen de la realidad en una media conceptual. No debemos subestimar el efecto psicológico de la imagen estadística del mundo, porque ésta desplaza al individuo en favor de unidades anónimas que se acumulan en formaciones de masa. Como unidad social, ha perdido su individualidad y se ha convertido en un simple número abstracto en la oficina de estadísticas. Solo puede desempeñar el papel de una unidad intercambiable de importancia infinitesimal. Jung observó que cuando la actitud consciente del individuo es deficiente de manera perjudicial para su salud mental, la psique pone en marcha un mecanismo de autorregulación. Este mecanismo de autorregulación se manifiesta en forma de una compensación inconsciente, cuyo objetivo es corregir la actitud consciente defectuosa y devolver la psique a un estado de equilibrio relativo. En otras palabras, cuando el individuo se siente impotente y despreciable, su psique reacciona buscando una forma de compensación para restaurar un sentido de significado y eficacia. Para algunas personas, esta compensación puede tomar la forma de un fuerte deseo de poder. El individuo, sintiéndose débil e inexistente, puede experimentar una necesidad intensa de recuperar un sentido de control sobre su propia vida. Esta búsqueda de poder puede adoptar diversas formas, que van desde la ambición profesional hasta la búsqueda frenética del éxito. Esta búsqueda de poder no es necesariamente negativa en sí misma, puede conducir a logros notables y a contribuciones positivas a la sociedad. Sin embargo, si esta búsqueda de poder no se integra conscientemente y de manera equilibrada, puede volverse desmesurada, destructiva y conducir a comportamientos peligrosos para el individuo y la sociedad. Estos deseos de poder, según Jung, a menudo están profundamente arraigados en el inconsciente, y el individuo puede no ser plenamente consciente de ellos. Esta búsqueda de poder puede llevarlos a adherirse a ideologías extremistas, a apoyar movimientos políticos radicales o a unirse a instituciones totalitarias. Buscan en estas entidades una fuente de poder que no han encontrado en sí mismos. Esta dinámica puede conducir a acciones extremas y a la pérdida de la libertad individual, ya que el individuo abandona su autonomía en favor de sus ideologías o instituciones.
Jung advierte que cuando este proceso psicológico ocurre a gran escala dentro de una sociedad, ésta se vuelve extremadamente vulnerable a la aparición de la tiranía estatal. Cuando la mayoría de los individuos se sienten impotentes y desprovistos de sentido, pueden ser fácilmente manipulados y controlados por líderes autoritarios. Es por eso que Jung señaló la importancia de reconocer estas dinámicas tanto a nivel individual como colectivo, y de buscar formas de restaurar un sentido de individualidad para evitar caer en la tiranía y la pérdida de libertad. Jung describió este proceso en el siguiente pasaje, y cito: en lugar del individuo concreto, tienes los nombres de organizaciones, y en el punto más alto, la idea abstracta del Estado como principio de realidad política. La responsabilidad moral del individuo es entonces inevitablemente reemplazada por la política del Estado. En lugar de la diferenciación moral y mental del individuo, tienes el bienestar público y la elevación del nivel de vida. El propósito y el sentido de la vida individual, que es la única vida verdadera, ya no residen en el desarrollo individual, sino en la política del Estado, que se impone al individuo desde el exterior. El individuo está cada vez más privado de la decisión moral sobre cómo debería vivir su propia vida, y en su lugar es dirigido, alimentado, vestido y educado como una unidad social, y entretenido de acuerdo con las normas que brindan placer y satisfacción a las masas. Jung advirtió que esta forma de distopía, marcada por la centralización del poder y la pérdida de la libertad individual, se manifestó en diversos grados durante el siglo XX. Hoy en día, parece que estas tendencias resurgen en Occidente. Muchas personas han tomado conciencia de los peligros asociados a un Estado cada vez más centralizado, pero la mayoría reacciona ante este crecimiento del poder estatal con un sentimiento de impotencia. Tienen la impresión de que como individuos no pueden hacer nada para contrarrestar estas tendencias. Lo que es profundamente significativo en el análisis de Jung es que sugiere que el auge de la tiranía estatal es en realidad un subproducto del problema espiritual que aqueja al mundo moderno. En otras palabras, la pérdida de sentido, la insignificancia que sienten muchas personas y su deseo de poder no resuelto, contribuyen a crear un terreno fértil para la aparición de regímenes autoritarios. No obstante, Jung albergaba la esperanza de que los individuos en Occidente fueran capaces de resolver este problema espiritual. Vio pruebas de este potencial en el crecimiento del campo de la psicología en el siglo XX, así como en el aumento del deseo de muchas personas de explorar las profundidades de su psique en busca del autoconocimiento. Para Jung, la exploración de uno mismo era un paso crucial para superar el sentimiento de insignificancia, desesperación y desorientación. Para mí, el corazón del problema espiritual actual, escribía él, se encuentra en la fascinación que la psique ejerce sobre el hombre moderno. Si somos optimistas, veremos en ello la promesa de un cambio espiritual profundo en el mundo occidental. De cualquier manera, es un fenómeno significativo y decisivo, ya que toca esas fuerzas psíquicas irracionales, y como muestra la historia, incalculables, que transforman la vida de los pueblos y las civilizaciones de manera impredecible. Estas fuerzas siguen siendo invisibles para muchas personas hoy en día, pero están en la base del interés psicológico actual. En momentos de desesperación, los pueblos antiguos recurrían a los dioses que habitaban los océanos, los bosques y los cielos para regenerarse. A los ojos de Jung, el individuo moderno, para quien todos los dioses han muerto, debe buscar dentro de sí mismo las respuestas a los problemas espirituales que lo atormentan. Al encontrar esas respuestas, dice Jung, no solo se curará de la enfermedad espiritual que lo aflige personalmente, sino que también contribuirá a la renovación de un mundo perdido en las tinieblas de la dominación del Estado. Jung nos dice en su obra, Civilización en Transición, lo siguiente: pequeña y escondida es la puerta que conduce hacia el interior, y la entrada está bloqueada por innumerables prejuicios, ideas erróneas y miedos. Siempre se desea oír hablar de grandes proyectos políticos y económicos, las mismas cosas que han sumido a cada nación en el callejón sin salida. Por lo tanto, parece grotesco cuando alguien habla de puertas ocultas, de sueños, y de un mundo interior, algo que aparentemente tiene poco que ver con los inmensos programas económicos o los llamados problemas de la realidad. Pero yo no me dirijo a las naciones, solo a unos pocos individuos para quienes es obvio que los valores culturales no caen del cielo como el maná, sino que son creados por las manos de los individuos. Si las cosas van mal en el mundo, es porque algo está mal con el individuo, algo que no está bien en mí. Por lo tanto, si soy sensato, primero me corregiré a mí mismo. Para ello, necesito, ya que la autoridad exterior no significa nada para mí, conocer los fundamentos más profundos de mi ser,
para poder apoyarme firmemente en los hechos eternos de la psique humana.